tu primera lectura de registros akáshicos. Bienvenidas y bienvenidos a este live en el que vamos a estar hablando y sumergiéndonos en una profunda mirada acerca de lo que es una lectura. ¿Para qué te sirve hacerte una lectura de registros akáshicos? ¿Cómo es? ¿Qué puedes preguntar? ¿Qué se despliega después de una lectura en tu vida? Así que bueno, vamos a ir viendo todos estos temas bien desde el principio, pero también con mucha profundidad, porque justamente una lectura de registros akáshicos es ante todo una profunda actualización con tu alma. Entonces, los invito y las invito a ir dejando acá sus preguntas, porque al final, en algún momento, voy a dar un espacio para responder estas preguntas y también interactuar un poco con ustedes. Acuérdense que aunque yo esté aquí enseñándoles de alguna manera lo que yo conozco a lo largo de mis años de experiencia, la idea de Akashic Records Community como escuela es también ser una comunidad en donde todos vamos aportando a esta gran herramienta que son los registros akáshicos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablar un poquito acerca de las lecturas, ¿no? Quiero contarles un poco como de mi historia, porque quizá algunos de ustedes no conocen ese recorrido que me ha traído hasta estarles hablando aquí en este momento. Y creo que es importante para que entiendan desde dónde les cuento lo que les cuento, porque esta forma de ver los registros y de leerlos no es una forma tradicional la que les voy a hablar, sino que es la forma que trabajamos en Akashic y que es una metodología que yo he ido creando a lo largo de estos 15 años de trabajo con los registros. Traigo mi playerita de la ballena, que estoy muy emocionada con mi playera nueva, que justamente las ballenas son las grandes llevadoras de los registros en la tierra, ¿no? Las grandes bibliotecas flotantes y unos seres maravillosos. Bueno, quiero contarles un poquito de cómo llegué hasta acá. Yo llevo 15 años trabajando con los registros. Para quien no me conozca, soy Tamara Siriza. Quizá muchos de ustedes ya saben quién soy, pero el contar mi historia creo que puede también inspirar un poquito a las personas que estén escuchando esto a animarse a entrar en contacto con la herramienta de los registros, que en mi experiencia, si la palabra registros akáshicos llegó a tu vida y se empezó como a repetir o te empezaron a contar varias personas, se empieza a imponer, ¿no?, la herramienta a las personas que estamos como destinadas a encontrarnos con ella. Y así me pasó a mí. Yo me encontré con los registros akáshicos cuando tenía 17 años y estaba en un proceso bastante duro de mi vida, porque me tocó acompañar la muerte de mi papá y de mi abuelo en un lapso muy corto de tiempo. Y en ese momento yo estaba en un canal extremadamente intelectual, ¿no? Era como mi forma de entender el mundo, era a través de la mente, de la academia, de lo que se puede ver y tocar y comprobar. Y lo que me pasó a partir de estas muertes, como ahora sé que hay muchas personas que les pasa, es que se abrió mi canal espiritual. Y en ese momento empecé a desarrollar partes de mi canal y de mi percepción que eran totalmente incomprensibles para mi mente racional. Entonces empecé a tener la capacidad en algunos momentos de leer los pensamientos de la persona que estaba enfrente, sobre todo si tenía una cierta conexión emocional en ese momento. Y lo que me pasaba mucho era que antes de que la persona me preguntara algo, me dijera algo, yo le contestaba como si ya me lo hubiera dicho, ¿no? O sea, yo no podía reconocer en el tiempo que en realidad eso todavía no ocurría, pero ya estaba presente en el pensamiento de la persona. Y bueno, las personas se sacaban muchísimo de onda, porque en efecto coincidía lo que yo les contestaba o respondía con lo que ellos me iban a preguntar o decir. Y eso a mí me empezó a asustar bastante.
Después también lo que me pasaba era que en mis apuntes, porque pues en ese momento iba a la preparatoria, en mis apuntes de las materias que me gustaban, ¿no? Que yo quería ser historiadora, entonces como que era toda la parte de ciencia social, yo canalizaba fragmentos de textos sagrados, ¿no? Como de la Biblia, o me hablaban a través de eso, pero yo era totalmente inconsciente de que eso sucedía hasta que regresaba a mi casa y leía los apuntes y decía, ¿esto qué es? Lo buscaba en internet, en ese momento ya había internet, y resulta que eran cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, pues mi cabeza empezó a hacer crack. Yo tuve una gran fortuna, y siempre lo digo y siempre lo agradezco, de tener una psicoanalista en ese momento una psicóloga, creo que era psicóloga sistémica, mi gran querida Marisa, que ella de alguna forma no me negó la posibilidad de explorar esto diciéndome no, estás loca, o que bueno, yo teniendo un padre con problemas de salud mental, pues siempre tenía ese miedo, ¿no? Como, ¿qué pasa si me vuelvo loca, si patino, ¿no? Que es un poco un miedo que nos pasa mucho a las personas que tenemos un despertar espiritual, sobre todo si venimos de entornos cero religiosos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, Marisa era católica y ella me dijo, no, yo creo que lo que estás viviendo es algo más bien espiritual, ¿no? Yo no creería que es algo necesariamente de salud mental. Hola, hola a todos y a todas las que se van conectando. Yara, ay, aquí Rocío desde Bogotá. Recién los veo. Hola, hola, Tani. Bueno, qué lindo. Gracias por estar acá. Les agradezco un montón. Y bueno, si tienen comentarios, si quieren contar también un poco su experiencia con cómo les ha ido con las lecturas, también ayuda un montón, ¿no? Así que, bueno, en ese momento justamente un amigo me comentó que quería que yo fuera a una lectura de vidas pasadas, me dijo en ese momento. Yo le dije, mira, la verdad que yo no creo en eso, entonces no sé qué tan bueno sería. Y bueno, siguió pasando todo este tema de las canalizaciones involuntarias, de la telepatía, de los sueños premonitorios, ¿no? Yo tuve sueños premonitorios en donde sabía que se iban a morir mi papá, mi abuelo. Entonces cuando empezó a pasar todo eso y el estar tan cerca de la muerte, pues abrió este canal y terminé cediendo después de unos meses a ir a conocer a esta señora que trabajaba con vidas pasadas, que es muy común que se confundan, ¿no? Registros akáshicos con vidas pasadas. Ahora hablamos un poquito de eso. Pero bueno, llegué a la casa de Angélica, mi maestra, que después se convirtió en mi maestra de registros, y en el momento en el que empezó a hablar y a hablar los guías espirituales a través de ella, pues fue muy impactante para mí, porque por un lado yo decía, bueno, esta señora está más loca que yo, ¿no? Y ella en efecto escucha voces, porque me decía, es que me dicen, ¿no? Y yo decía, ¿quién le dice? ¿Cómo integrar en alguien tan racional, ¿no? Que había seres de otro plano que le estaban hablando? Yo decía, ¿cómo puede ser que le dicen, no? Pero resulta que lo que le decían era sumamente poderoso y contundente y verdadero. Entonces, en esa sesión ella me dijo que bueno, que yo tenía que aprender esto, ¿no? Que los guías le decían que ella me enseñara, pero que ella no sabía si yo quería aprender. Y yo le dije que sí, que si yo quería que se me saliera lo de la telepatía, ¿no? Que quería no tener ese. Me dijo, mira, yo no creo que vayas a dejar de tener pues eso, pero lo puedes canalizar, ¿no? Y a través de los registros puedes aprender a usar estos dones que tienes, porque son dones y no tienes que asustarte. Bueno, me ayudó muchísimo, y sobre todo en esa primera sesión yo sentí algo muy particular, que fue como llegué a casa, ¿no? Por eso siempre en mis cursos, al principio del curso, les pongo, respira, llegaste a casa, ¿no? Hay algo de eso en los registros, porque bueno, es
tocar base con tu alma. Y después de eso, jamás pensé que me fuera a dedicar a los registros akáshicos, pero la vida me fue impulsando y bueno, no les quiero hacer la historia tan larga, pero acabé primero dando sesiones porque me las pedían, ¿no? Después de muchos años de practicar yo para mí o con compañeros, y después me empezaron a pedir que diera clases y yo me empecé a dar cuenta que en las sesiones pasaban cosas muy potentes. Al ratito les quiero contar un testimonio que fue el que más me marcó, de una sesión que di en Australia, pero empecé a notar que las sesiones realmente generaban cambios muy potentes en la vida de las personas, y también empecé a notar que había un patrón de todo lo que se desplegaba en la sesión, que había un sentido en la forma en la que los guías iban compartiendo la información, que tenía mucho que ver con el viaje del alma de la persona. Entonces empecé a crear una metodología que se trata no solamente de contestar las preguntas de las personas, sino de hacer todo un viaje por su archivo del alma para que entiendan los consultantes dónde están parados. Todos estamos haciendo ahorita un aprendizaje, nuestra alma, a través de nuestro ego. Entonces es muy importante entender que la lectura de registros akáshicos, ante todo, nos actualiza con nuestro camino del alma, con lo que en registros llamamos el sendero divino, que es ese sendero que el alma necesita atravesar porque viene de todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Estamos como en un salón de clases ahorita que tiene una coherencia con nuestras vidas pasadas, con nuestra esencia del alma. Ya vamos a ver todo eso, pero quiero ir paso a paso y primero que nada contarles qué son los registros akáshicos y qué es una lectura de registros, ¿no? Según pues esta metodología. Entonces, para entender los registros akáshicos tenemos que entender lo que es el akasha. Cuando decimos registros akáshicos decimos, por un lado, registros, que hay algo que está registrado, organizado, ¿no? Y por otro lado decimos akasha, que es el lugar en donde está registrado, por así decirlo. Los registros akáshicos, un consultante una vez me dijo, me dice, ya lo entendí, es como el iCloud de tu alma. Y yo dije, gracias por esa analogía porque me ha servido durante todo mi periodo como maestra y como lectora de registros para explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es el akasha? Akasha es una palabra en sánscrito que a mí la traducción que más me gusta y me hace sentido es la de espacio. Acá les traje una cita de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Ervin Laszlo, que es un científico, y dice, en la antigua India, akasha significaba el cielo cósmico, algo parecido a nuestro concepto de espacio. Los videntes hindúes creían que todas las cosas surgían de y descendían posteriormente a la fuente cósmica akasha. Entonces, el akasha, si nosotros siguiéramos con esta forma de explicar los registros como el iCloud del alma, ¿no? Akasha sería el internet. Es esa gran fuente de donde brota todo lo que existe, pero también la gran memoria que registra toda la experiencia y la conciencia de todas esas individualidades que existen. Dentro de esas individualidades están las almas. Muy importante entender, a mí a veces me asombra que haya tan poca educación de lo que es el alma, para qué existimos como almas y toda la vida que hace el alma. Pero vamos a empezar, aunque sea hoy, un poquito. Las almas son individualidades. Para que exista la existencia del todo, ¿no? Para que esa fuente que está totalmente unida en una integridad del todo pueda experimentarse y tener diversidad, para que puedan existir las diferentes formas de conciencia, tiene que de alguna manera separarse, aunque en realidad siempre queda
estamos todo el tiempo unidos a la fuente, ¿no? Solo que venimos a darle esa diversidad. A mí me gusta ver las almas como si fueran un colorcito particular del todo, ¿no? Entonces, entender que todos los colores vienen de la luz blanca, pero tienen diferentes frecuencias o velocidades que los hacen que pueda haber una diversidad de colores, ¿no? Cuando tú ves esta imagen, de hecho por acá la debo tener, qué maravilla, de la luz blanca, ¿no? Separándose en colores, en realidad ves que lo único que cambia es la frecuencia. El rojo tiene una frecuencia más lenta y el violeta una mucho más alta. Entonces, lo mismo pasa con las almas. Las almas vienen a expresar cada una frecuencia específica del todo, una esencia específica del todo. Y el, digamos, ya me emocioné. Ya se dan cuenta que ya me emocioné. La razón por la cual existen las almas es justamente para expresar cierta esencia o cierto tono. Entonces, dependiendo de nuestra esencia del alma, es el tipo de experiencias que vamos a tener que tener. ¿Para qué? Para poder expresar esa esencia o esa frecuencia en la Tierra. Ahorita estamos en un momento planetario en donde es muy claro que nos llama el propósito del alma, ¿no? Mucha gente, la mayoría de la gente que viene conmigo a sesión, la primera pregunta es ¿cuál es mi propósito? Y eso es porque ahorita estamos despertando a entender que tenemos un propósito y que conscientemente podemos acercarnos a él con acciones, con nuevas formas de alguna manera de expresarnos. Pero ¿cuál es el propósito de nuestra alma siempre en cualquier vida, en cualquier encarnación? Es plasmar su esencia. Si yo tengo una esencia del rojo, voy a tener que aprender a ser el rojo acá en la Tierra. Entonces, nuestra esencia del alma va a ir marcando los aprendizajes que tenemos que tener. Muchas veces lo que nos sucede a todos es que nos quedamos de alguna forma desactualizados en estos retos que tenemos para aprender a plasmar esa esencia. Y lo que sucede en las sesiones es que nos actualizamos con esto. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Siguiendo con la explicación de qué son los registros akáshicos, ya entendimos que el akasha es ese gran internet, esa gran matriz de la cual se separa todo, pero a la vez todo lo que sucede se va registrando ahí. Por ejemplo, ahorita yo aquí dando esta transmisión y tú ahí mirándola, aunque sea en diferido, estamos siendo una manifestación del akasha, pero también estamos de alguna forma subiendo toda esta información. No solamente de lo que está pasando, sino de cómo lo estás viviendo tú y cómo lo estoy viviendo yo como individualidades, ¿no? Entonces, el alma, cuando nace, por así decirlo, muy entre comillas, pero es para entenderlo, se le otorga un archivo o una nubecita en ese gran internet del universo que es el akasha. Entonces, los registros akáshicos van a ser ese sistema de información, como podría ser el iCloud, ¿sí? En donde cada alma va a guardar todo lo que tiene que ver con su individualidad. Todos los roces y cómo se va a ir conectando con otras almas, con otros lugares, con otros tiempos. Todo lo que tiene que ver con tu alma como individualidad está guardado en ese archivo del alma. Entonces, en una sesión de registros lo que hacemos es conectarnos a ese iCloud de nuestra alma y descargar la actualización que nuestro ego está necesitando para hacer un match en nuestra vida y lo que vamos eligiendo acá conscientemente como egos, que vamos siendo los conductores del carro en nuestra vida, y la conciencia de nuestra alma, entendiendo que nuestro ego
está viviendo lo que está viviendo y es como es y tiene todo un contexto por un propósito que tiene que ver con el aprendizaje del alma. Todos podemos acceder a nuestros registros akáshicos. Todos tenemos un registro akáshico porque luego llegan personas súper traumatizadas de otros lugares o de otras escuelas de registros que me dicen, no, yo no tengo registro y me dijeron que yo no tengo alma. No, si tú existes, si tienes una conciencia y estás encarnada en este plano, tienes un alma y tienes un registro akáshico y puedes acceder a él sin tener que tener dones de clarividencia, ni de mediumnidad, ni nada especial. Todos somos una manifestación de nuestro registro akáshico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura, lo que hacemos es conectarnos, hacer un canal con ese archivo del alma y permitirle a nuestro ego tener una visión mucho más amplia de dónde estamos, para qué estamos donde estamos y un poco también hacia dónde podemos ir según ese diseño de plan de encarnación que hizo el alma, ¿no? Entonces, varias cosas importantes suceden en una sesión de registros akáshicos. Lo primero que yo les diría es que lo que sucede es una actualización del ego con el alma como si fuera el software de la computadora. Perdón por todos mis ejemplos súper tecnológicos, yo en realidad no soy muy así, pero nos sirve mucho, ¿no? Perdón que anda una mosca por ahí, como ya van a empezar las lluvias, se vienen aquí a darse su paseo. Entonces, lo primero que sucede, y yo siempre les digo a mis consultantes, es importante que sepas que cuando pides una sesión de registros akáshicos, lo que estás diciendo es el OK al botón de actualizar el software de toda tu persona. ¿Qué es lo que sucede en esta actualización, no? ¿Quién va a buscar la sesión? El ego. Tamara, o Laura, o Alexa, ¿no? Tania. ¿Por qué? Nuestro ego, la función que tiene el estar encarnados en un ego, cuando digo ego me refiero a una persona con su cuerpo físico, mental, emocional, con su historia de vida, con los linajes que eligió, con sus creencias limitantes y sus patrones, con todo lo que implica ser una persona. ¿Cuál es el objetivo de que el alma encarne en una persona, en un ego? Que haga una cierta lupa. Tenemos que entender que el alma, que la vida del alma es una, ¿sí? Que va teniendo diferentes personajes, va encarnando en diferentes formas. ¿Por qué? Porque a medida de que vamos avanzando en nuestro aprendizaje del alma, necesitamos diferentes contenedores o lupas que van a ser nuestras personalidades para poder experimentar diferentes temas, ¿no? ¿Para qué? Para aprender a plasmar mejor esa esencia del alma que nadie más puede plasmar. Nuestra misión siempre va a ser aprender a irradiar cada vez mejor o cada vez de una manera más auténtica, transparente, esa partecita única que nosotros representamos del todo, ¿no? Y nuestro ego nos va a enseñar a eso. Por ejemplo, si yo tengo una esencia que viene a manifestar, un ejemplo muy claro es una esencia que quizás se conecta, por ejemplo, con la armonía y la belleza, que viene a manifestar eso en la tierra, pues probablemente necesite aprender a ser artista. Pero para aprender a ser artista también necesito aprender a tener paciencia, aprender a trabajar con la materia. Entonces quizá tenga vidas que no tengan que ver con ser artista, pero sí, por ejemplo, con trabajar la tierra, ¿no? O con cosas que me requieran mucha paciencia. Entonces estoy poniendo un ejemplo nada más. O si mi esencia del alma tiene que ver con una mente súper poderosa, quizá me toque encarnar en
en un académico o en alguien que le va a interesar mucho esos temas, ¿sí? Entonces, el ego viene a ser esta lupa, pero también el ego como una identidad, en general, le cuesta mucho cambiar, ¿no? O sea, lo que hacemos es repetimos ciertos patrones, porque a través de los patrones vamos aprendiendo, vamos pudiendo hacer, nuestra alma dice, acá hay carnita, aquí hay jugo. Entonces hace una lupa o hace un foco en ese aprendizaje y lo repite y entonces elijo una familia que ya trae esa tendencia para fijarme, para que todo mi cuerpo y mi mente y mi emoción se fije en ese tema que mi alma necesita. Pero hay un momento en donde eso se tiene que actualizar. Es como decir, bueno, ya le sacaste todo el jugo a esta tierra, ya le extrajiste todos los minerales, entonces te toca avanzar. Y ahí nuestro ego dice, no, porque si yo avanzo me muero. Si yo cambio mi identidad, como estamos muy aferrados a que nuestro personaje es de cierta manera, parece que nos morimos, ¿no? Y muchas veces, casi, yo diría todos los seres humanos, necesitamos actualizarnos y necesitamos entender, salir un poquito de esta visión del ego, que yo digo que es como los caballitos que van con las anteojeras así o como una lupa, y tener una big picture de dónde estamos y de para qué estamos donde estamos, que nos permita empezar a tomar decisiones y empezar a tomar acción en nuestra vida que tenga una mayor coherencia con quiénes somos. Algo que empezó a pasar mucho desde 2017, pero luego se acentuó en la pandemia, es que las personas empezaron a dar cuenta que estas vidas prefabricadas de ciertos trabajos, de ciertos oficios, ¿no? Como empezaron a darse cuenta que no les hacía sentido, que no tenían que ver con ellos o con ellas, ¿no? Entonces hubo todo un movimiento masivo que sigue y que se está potenciando de decir, bueno, yo como individualidad, como alma, ¿qué es lo que vengo a compartir que nadie más viene a compartir? Y no tiene por qué ser algo magnánimo, ¿no? O sea, esto se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, cuando hacemos una lectura, lo primero que sucede es que el ego, yo me lo imagino así como levanta las manitos y dice, ok, me rindo, déjenme que me actualice, ¿no? Déjenme actualizarme. Entonces, ahí baja toda una frecuencia que no tiene que ver, todavía no llegamos al momento ni siquiera de las preguntas, ¿no? Sino que incluso antes de una sesión de registros, tú ya empiezas a actualizarte. Por eso mucha gente llega a la sesión y dice como que siento que ya antes empezó algo a moverse en mí, ¿no? O tuve sueños la noche anterior, o tuve mensajes. ¿Por qué? Porque el alma ya empieza a poder actualizar a la persona. Y otra cosa muy importante que sucede en una sesión de registros es que llevamos a esos ojitos chiquitos del ego que solamente ve, quiero saber qué onda con mi ex, o quiero que me digan qué hacer con esto, ¿no? Que está buenísimo porque en realidad a todos nos pasa eso. Estamos como muy enfocados en temas que la sesión lo que hace a grandes rasgos es nos amplía como la visión, y en lugar de vernos con los pequeños ojos de nuestro ego, tenemos por un rato la posibilidad de vernos con los ojos de nuestra alma y decir, yo lo veo como un mapa, ¿no? Que en esos mapas de los lugares que te dicen, ¿usted está aquí? Bueno, yo lo veo así, es como te suben a una montaña y te dicen, mira, este es el mapa de tu vida, de acá vienes, acá estás
este es el propósito de aprendizaje en este tema, pero esta es la big picture de a dónde vas, de qué estás haciendo acá, ¿sí? Hasta ahí vamos. 2 objetivos importantes. La actualización con nuestra alma de frecuencia, que va actualizando todo, nuestro cuerpo físico, emocional, mental. Por eso mucha gente, una vez una psicoanalista junguiana me dijo, yo no lo puedo creer, me dijo, yo llevo 10 años en terapia y además soy psicoanalista y una sesión de registros me cambió la vida mucho más que tantos años de análisis, ¿no? Obviamente una cosa no se pelea para nada con la otra, pero lo que sucede es que se actualizan los cuerpos sutiles nuestros, que son los que hacen también que nosotros atraigamos a los patrones que repetimos. Entonces, muy interesante porque de repente llegamos ya con la pareja o en el trabajo o en el lugar de vivienda y nos empezamos a dar cuenta que hay algo que ya no machea y solitas muchas veces las cosas empiezan a cambiar, a veces a un ritmo muy acelerado. Por eso es importante saber lo que estamos haciendo cuando hacemos una lectura, ¿sí? Ahora, acá estoy leyendo que hay preguntas. ¡Ay, qué bueno! Alguien justo tiene una sesión el lunes. Jime, buenísimo. Bueno, te va a servir esto. Yo ahorita todas las preguntas, no se preocupen que las voy a contestar en algún momento en este live. Entonces, esa actualización solita va haciendo que nuestro entorno cambie, más la parte de la conciencia de entender la big picture de, ok, estoy acá, estoy aprendiendo esto, ¿sí? Y una tercera cuestión importante en una sesión siempre es, obviamente, las preguntas que traes como consultante. En general van a ver que en una sesión tradicional con una persona que aprendió en el método tradicional de registros, que en general son 4 cursos de 4 horas más o menos, esa es como la escuela tradicional, siempre es, bueno, ven, tráeme tus preguntas y yo te voy respondiendo. Yo como lector no te respondo, sino que te responden tus guías, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Pero nosotros trabajamos muy diferente. Nosotros hacemos todo un recorrido en esa big picture de todo el camino del alma de la persona, para que la persona conozca y recuerde su esencia, entienda los procesos de vidas pasadas que viene haciendo en base a esa esencia, ¿no? Y entienda para qué eligió el plan de esta vida, para qué eligió esos linajes, para qué eligió ese lugar de nacimiento, para qué eligió esos patrones que se repiten, digamos, para qué eligió este salón de clases que le da continuidad a de dónde venimos. Y después de todo eso, vamos a contestar las preguntas. Entonces, los registros tienen que servir para mucho más que solo contestar las preguntas que trae el ego. Pero las preguntas que traemos son muy importantes también. Son como puertas que abren partes específicas de ese archivo. Si vamos a otra metáfora de los registros, como sería una gran biblioteca universal en donde cada alma tiene su archivo de libros, ¿sí? Cuando entramos ahí con una pregunta, es como entrar a un lugar bien específico, ¿no? Entrar a una gran biblioteca, pero traer, aunque yo vengo a estudiar este tema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de responder las preguntas o de dar una sesión, muy importante que ustedes entiendan qué es lo que pasa a nivel energético. Entonces, en una sesión, el lector o la lectora de registros lo que va a hacer es, con su permiso, abrir su archivo del alma, lo cual implica abrir el canal de comunicación entre tu ego, tu persona y tu alma. Ese canal de comunicación está compuesta por tus maestros, tus guías, tus seres queridos, todos los seres que a ti te ayudan a conectar con tu camino del alma en esta vida, ¿no?
quiero mostrarles una imagen de lo que es ese canal, ¿no? Para que se den un poquito una idea, ¿no? Entonces, con la oración de apertura lo que estamos haciendo es conectar a la persona con los registros akáshicos a través de todos estos seres que nos ayudan a nosotros a conectar con nuestro camino del alma. Cada encarnación nosotros tenemos determinados guías, seres queridos que pueden ser seres fallecidos o de nuestra familia o amigos que fallecieron y que tienen un pacto con nuestra alma, porque ellos también aprenden en eso. Y también hay toda otra serie de guías que depende de la esencia del alma de la persona y de lo que necesita aprender en esa vida, ¿no? Que hay gente que tiene maestros como el Maestro Jesús o como Sananda o Saint Germain, ¿no? Hay gente que tiene maestros que no son tan conocidos, hay gente que tiene ángeles, arcángeles o de todo un poco, o seres estelares, ¿no? Dependiendo el alma de la persona, el tipo de canal que va a tener y el tipo de guía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como lectoras te abrimos los registros, lo que vamos a hacer es recibir una serie de imágenes, mensajes. Por ejemplo, acá tengo una sesión, ¿no? A mí me llegan muchísimos como cartas para las personas de sus guías, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta es una, justo la tenía ahí, así que es una, 10 páginas son. Esto es una canalización directo para la persona, ¿no? Pero también me llegan, por ejemplo, para entender las frecuencias de alguien. Les voy a mostrar esta que justo es muy bonita, las imágenes, ¿no? Estas son las imágenes de la esencia del alma de una persona, que por supuesto no voy a decir quién es y lo estoy mostrando para que justamente esto ayude a otros, ¿no? Pero miren qué bonitas las esencias. Este es solo de una persona, ¿no? Es como si dijéramos, tal color tiene todos estos otros colores. El azul cerúleo tiene azul rey, blanco, ¿no? Entonces son todas estas, esta persona tenía un montón. Ok, más. Fíjense, qué interesante, ¿no? Todas las esencias del alma. Entonces cada quien tiene las suyas y vamos canalizando. Entonces, como lectores lo que vamos a hacer es canalizar toda esta información, y nuestro entrenamiento se trata de que podamos ser canales justamente para ir reproduciendo toda la información que tus guías nos pasen y que a su vez los señores del registro akáshico, que son los que custodian esta gran biblioteca, le pasen a ellos. Es muy bonito el trabajo con los registros porque nunca vas a recibir desde ese canal una información que no estés listo para recibir o que no sea evolutiva para ti, porque es un canal que está totalmente enfocado a eso. Por eso hacemos una oración. Ahorita les voy a contar todo lo que pasa como en una sesión de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responder las preguntas que tú traes, y esto si vas a tomar una sesión, es muy importante que tú te sientas cómodo o cómoda con el lector, como para poder interactuar y usar realmente el espacio de tu sesión para que lo que necesitabas que te quede claro, te quede realmente claro. Mucha gente a veces es como muy penosa y es como, ay, no le voy a preguntar porque, o no le voy a decir, o no, es tu sesión, aprovéchala, ¿no? Yo siempre les digo como, usa este tiempo. Bueno, mis sesiones son larguísimas, pero realmente es muy importante que tú puedas decir, oye, esto me resuena o esto no me resuena, o esto me resuena y quiero saber más, o quiero saber si se puede hacer la información más concreta para que yo realmente la pueda usar. Muy importante que ustedes puedan usar la información que les dan los registros en su vida cotidiana.
Porque muchas veces, y esto pasa con muchos lectores que quizá no tengan tanta preparación, baja información como muy abstracta o muy vaga o incluso muy del mundo espiritual, pero que no podemos hacer propia. Entonces es muy importante que sea, muchas cosas vas a ver de lo que baja, que después, cuando vuelves a escuchar la sesión, dices, ay, eso ni siquiera me había dado cuenta que me lo dijo, ¿no? O ahora entiendo esto y en su momento no lo pude entender. Hay un montón de información que va a bajar, que va a superar mucho tus preguntas. Pero tus preguntas son sagradas en el sentido de que si tú estás preocupado o preocupada por tu ex, ¿no? Es importante también que sea atendido porque por algo tu ego, tu personaje, tiene ese tema. Entonces, yendo un poquito al mundo de qué preguntar en una sesión de registros, lo primero que yo te diría es pregunta lo que está presente en tu vida. O sea, realmente para una sesión yo creo que sí hay que prepararse en el sentido de darte tu tiempo, sentarte con un rico té, un rico café, ¿no? En un momento así como de reflexión y decir, a ver, ¿cuáles son los temas ahorita importantes en mi vida? Y ahí es chistoso porque mucha gente a veces cree que hay que hacer como preguntas muy trascendentales a los registros, ¿no? Que están muy buenas, por ejemplo, preguntas como ¿cuál es mi origen del alma o mi esencia o mi propósito? Que es una pregunta como muy amplia, ¿no? O incluso preguntas de las vidas pasadas. Pero las más valiosas son las que te van a servir para trabajar lo que hay en este momento de tu vida. Si algo está pasando con tu trabajo, con tu pareja, o si tienes una pregunta presente muy trascendental, se vale totalmente, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, bueno, ¿qué preguntas hay en el presente? Segunda cosa muy general que te diría, lo más interesante que te van a decir los registros de cualquier pregunta es cuál es el propósito de aprendizaje que eso tiene para tu alma. Si tú preguntas acerca del ex o de la pareja, más interesante que te digan algo del futuro que en general no sucede. A veces sí, los registros, pero en general no futurean. Es decir, ¿para qué te decidiste encontrar con esa persona? ¿Cuál es el pacto que hay? ¿Cuál es tu aprendizaje? Porque a partir de eso, tú puedes tomar acción y responsabilidad de lo que está pasando en tu vida. Los registros nunca van a tratar de reemplazar la capacidad de autonomía y de responsabilidad que tenemos como seres humanos para tomar nuestras decisiones. Nos van a dar herramientas que nos permitan entender para qué estamos donde estamos, y eso no sabes cómo va a potenciar tu capacidad de decidir. Si yo estoy en una relación que me está conflictuando mucho, pero estoy muy cegada por lo que quiero, por ejemplo, de esa relación, si yo entiendo para qué mi alma eligió ese aprendizaje, voy a tener muchas más herramientas para ver, ok, ¿cuál es mi parte del pacto, mi rol en eso, ¿no? Acá dice Carmen, ¿cómo hago una cita para hacer una sesión? Al final les voy a contar un poquito cómo trabajamos en Akashic, pero por este mismo Instagram pueden hacer una cita y pueden también pedir que les manden más información sobre las lecturas. Igual vayan dejando todas las dudas o los comentarios o las preguntas y yo al final voy a responderlas. Entonces, acerca de las preguntas, ¿no? Recordar esto, que sean cosas que sean importantes para ti ahora. Entender que lo más significativo que te van a dar es el sentido o el propósito. Y hay varios temas que pueden ser muy profundos para trabajar en registros. Por ejemplo, la esencia del alma, los dones que traes tú naturalmente con esa esencia, los retos que vas a traer con tu esencia, qué has aprendido en tus vidas pasadas. Mucha gente llega un poco como con el morbo, ¿no? De que es muy válido y
y muy bonito a la vez, ¿no? Como de quién fui en vidas pasadas, ¿no? Si hay alguna información importante de una vida que ahorita en el presente sea importante para ti recordar y ver con otros ojos, va a presentarse, seguramente, ¿no? Pero lo más interesante para trabajar en mi experiencia con registros con vidas pasadas es sobre todo qué procesos de aprendizaje he hecho, qué materias he hecho y de esas materias, qué tesoros traigo. Porque nosotros vamos haciendo todos estos procesos de aprendizaje en vidas pasadas para tener herramientas para encarnar mejor nuestra esencia. Entonces a veces tenemos muchas herramientas olvidadas de vidas pasadas que está buenísimo que recordemos porque es muy loco cuando te las nombran, algo se activa y algo se recuerda incluso en tu cuerpo de que están esas herramientas que ganaste con el sudor de tu frente, ¿no? Y luego también qué patrones traigo de vidas pasadas, porque muchas veces hay muchas situaciones que nosotros no entendemos por qué tengo esta fobia, por ejemplo. Me llegó una vez, siempre cuento esta historia, de una chica de 17 años que llegó y me preguntó por qué tenía fobia a las gallinas, que además ella nunca había visto una gallina real en su vida, pero cuando aparecían en las pantallas o en una foto, se choqueaba tremendamente, ¿no? Y yo, como buena juiciosa, dije, qué pregunta más trivial, ¿no? Pero como lectora uno va aprendiendo a no juzgar justamente las preguntas de las personas, porque cada pregunta, por nimia que parezca, es una puerta enorme a lo que la persona está viviendo. Y por ejemplo, en ese caso, para darles un poquito de ejemplos, era muy interesante porque ella, 17 años, estaba con una gran necesidad del alma de independizarse de su familia, de empezar un proceso de ella en su vida, ¿no? Como en su camino, en qué estudiar, estaba como muy en ese proceso. Y entonces se presenta una memoria de vida pasada muy nítida, donde yo empiezo a ver que ella era como una especie de granjera, más o menos en el 1700, como antes de la industrialización, y a ella la familia, como en Inglaterra, en alguno de esos lugares como muy foggy, ¿no? Como con neblina y estos campos. Y bueno, a ella la obligaban a trabajar con las aves, las gallinas, los patos, y ella sabía que se estaba enfermando y les decía a la familia, no puedo seguir haciendo esto porque me estoy enfermando, y la familia la seguía obligando, y ella había una memoria muy clara de su vida pasada, como que ella miraba el camino de salida de la granja, y había como una gran frustración, una gran nostalgia de decir, yo como mujer en esta época no me puedo ir sola y sé que me voy a morir, ¿no? Y en efecto así pasaba, ¿no? Se terminaba muriendo porque le daba como una especie de algo en los pulmones por el tema de las aves. Y en esta vida ella ahora sí tenía la posibilidad de elegir un camino propio, ¿no? Y coincidía con un tiempo en donde es mucho más factible que una mujer sola pueda individualizarse de su familia. Y esto era porque ella tenía una fuerte esencia de individualidad, ¿no? Como que su esencia tenía una dosis muy grande de liderazgo, como de dirección, ¿no? Y el poder aprender a seguir eso por sí misma, y en esta otra vida también aprender que a veces el contexto no te lo permite, y aprender a través de la frustración, ¿no? Y del dolor. Entonces, bueno, como para que vean un poquito cómo las vidas pasadas pueden ser preguntas muy interesantes si nos salimos un poquito de la dinámica de quién fui en mi vida pasada, ¿no? Otras preguntas muy interesantes son las que tienen que ver con el plan de tu encarnación. ¿Qué es esto? El diseño que hizo tu alma entre la muerte y el nuevo nacimiento, o sea, entre cuando moriste en tu vida pasada y hasta que naciste, hay todo un proceso que es fascinante, que lo vemos
siempre en la escuela, ¿no? Que el alma, según todo lo que aprendió, y bueno, no me voy a clavar mucho ahí, va configurando su nueva vida. Entonces, toda la elección, ¿no? De por qué elegí mi linaje materno, mi linaje paterno, ese momento particular para nacer, que me da una cierta también frecuencia, ¿no? Porque cuando nacemos inhalamos una frecuencia que tiene que ver con cómo estaba también el clima energético en ese momento, ¿no? Es todo una serie muy compleja de tejidos que hacen que nosotros seamos quienes somos en esta vida. Y eso lo elegimos como almas y lo venimos construyendo en realidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con cada acción que ustedes tomen, con cada pensamiento, ustedes van forjando su nuevo personaje en su próxima vida. Pero bueno, la cosa es que podemos entender en una sesión un poco cuál es el pacto, por ejemplo, con mi mamá, con mi papá o con ese linaje. ¿Qué vengo a aportar yo al linaje? ¿Qué tomo del linaje? ¿Qué dones, qué herramientas me da este linaje y qué patrones me da que yo vengo a movilizar? ¿Sí? ¿Para qué elegí ciertos eventos si tuve un accidente, si tengo una enfermedad, si tengo una conexión especial con un lugar? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Siempre el para qué es un poco la mejor pregunta en cuanto a los registros, ¿no? Y por supuesto que también los registros nos pueden dar muchísimo insight en esta parte de lo que nosotros venimos a dar a los tiempos. Porque no es casualidad que tú, con tu esencia, con tu historia del alma, con todas las herramientas que traes naturalmente y adquiridas en tus vidas pasadas, hayas nacido en este tiempo. Hay algo que tú y solamente tú vienes a compartir. Y eso se puede plasmar de muchas maneras. No tiene por qué ser nada más, ay, voy a poner un orfanato y sanar al mundo, o un centro, o una comunidad. Puede ser con tu hijo, puede ser a través de tu arte, puede ser, y va cambiando, ¿no? Pero si no conocemos esos dones y eso que venimos a compartir, es muy difícil. Algo muy bonito que me pasó justamente con esta última sesión que di, y me pasa siempre, pero como que esta me hizo reflexionar porque ya venía yo pensando que les iba a compartir en este live. En el 90% de las sesiones, una vez que, siempre un buen lector o lectora, esto también es importante para que lo tomen ahí en cuenta, un buen lector o lectora siempre les tiene que ir preguntando, ¿te hace sentido esto que te estoy diciendo? ¿Te resuena? ¿Te sirve? ¿No? A nosotros como lectores no se nos cae nada por estar checando, ¿sí? También es importante entender que somos humanos y que somos canales y que la persona que tenemos enfrente como consultante es a la que le tiene que hacer sentido, ¿no? Sobre todo. Entonces, es muy importante que ustedes esta información realmente la puedan absorber y usar, aunque es verdad que es una información que se va desplegando también. Yo a veces hay lecturas que las vuelvo a escuchar después de 2 años y entiendo capas que no había entendido antes. Pero bueno, lo que les quería decir de lo que me pasó en esta última lectura es que me dijo, yo ya sabía todo esto que me estás diciendo, pero ahora que me lo dices, es como que lo puedo traer a mi conciencia con mucha mayor claridad. Y eso es lo que pasa, porque no es que les vamos a dar una información que les sea ajena. Por eso una sesión te tiene que resonar. Si vas a una sesión y dices, ay no, como que no, nada de lo que me dijo me resonó, entonces sí es que el lector o la lectora pues no está conectando con la frecuencia de tus registros, ¿no? Que bueno, no pasa nada tampoco, pero es toda una responsabilidad. O sea, ser lector de registros implica una formación y un constante trabajo con nuestro canal, con nuestro ego, con la situación terapéutica. Y lamentablemente mucho de lo que pasa en esta época
Es una época maravillosa porque hay mucha información y está muy abierto y permitido este tipo de temas, pero por otro lado también hay como una gran superficialidad en general. Para que se hagan una idea, nuestra formación de registros akáshicos dura, ahorita este año dura 10 meses, en realidad dura todo el año, y después de la formación los chicos tienen que hacer un servicio social, una tesis, una supervisión, ¿no? Entonces, es algo delicado leerse los registros. Yo les recomiendo mucho que como que realmente investiguen con quién se los están leyendo, que si te resuena o no te resuena la persona antes, porque yo siempre digo que entrar a los registros es un poco como entrar al cajón de los calzones de alguien, ¿no? Es lo más íntimo que te vas a encontrar, es un encuentro con el alma del consultante, que tiene que estar totalmente a disposición de esa situación, ¿no? Por eso hay todo un entrenamiento para poder ser canal, no es así como, tomé un cursito de 2 o 3 días o no sé, de 2 semanas y ya soy lector y le leo a plantas y animales. Está haciendo lamentablemente mucho daño este tipo de cursos, porque entonces hay lectores que dicen cualquier cosa, que no saben cómo contener a los consultantes, porque también pasa que se mueven muchas emociones a veces y las personas necesitan a alguien del otro lado que sea capaz de entender una situación terapéutica, ¿no? Entonces pasa que llegan, por ejemplo, con nosotros mucha gente que un poco dañada a veces por ciertas sesiones, ¿no? Pero bueno, es normal, eso pasa en todos lados, es la vida, es parte de lo que la persona tenía que pasar, ¿no? Pero es importante que si estás escuchando esto, seas como muy sensato o sensata e intuitivo, porque tú sabes con quién ir, ¿no? Y cuando estés en esa situación, importante entender también que como lectores no somos videntes, ¿sí? Tampoco es que tenemos que demostrarle a la gente o al consultante que tenemos superpoderes y que vamos a adivinar. Colabora tú con tu lector, cuéntale tu vida, lo que te está pasando, dale detalles, porque la persona no es que te tiene que demostrar y adivinar, ¿sí? Entonces tú ve y entrégate, abre tu corazón, confía, ¿no? Pero sé muy intuitivo y sensato e investiga con quién estás yendo. No vayas con cualquier persona porque es algo sumamente delicado y sagrado. O sea, es ir a un encuentro a platicar con tu alma, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con las preguntas, perdón que me voy así como ramitas, pero bueno, son temas importantes. Acá los que se vayan uniendo van dejando si quieren sus preguntas y yo las voy contestando, ¿no? Sí queda grabada esta sesión. Bueno, acerca de las preguntas, les decía, también es muy interesante preguntar por relaciones. Porque muchas veces la gente dice, ay, pero no estoy violando el registro de la otra persona. No, para nada. Tu registro y el de la otra persona comparten en común el pacto que ustedes hicieron de encontrarse en esta y probablemente en otras encarnaciones, si es una persona que viene ya trabajando contigo. Entonces las almas hacen estos pactos y esos pactos tienen un fundamento de aprendizaje para ambas. Cuando tú preguntas por una relación en los registros, te van a dar información que tú necesites saber para poder evolucionar ese pacto. Entonces nunca va a ser nocivo, siempre va a ser muy positivo, ¿sí? Y cualquier decisión importante en tu vida, como puede ser comprar una casa o vender, o qué está pasando con esta casa que no se vende, por ejemplo, o quiero saber un poco el propósito de este proyecto y cómo llevarlo a cabo, cuál sería el sistema adecuado, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho sesiones solamente para proyectos y es bellísimo porque entonces se despliega el propósito del proyecto, se despliega el orden que debería tener para que funcione, ¿no? Puedes preguntar desde cosas muy concretas
hasta cosas muy trascendentales, como les decía, como cuál es el origen de nacimiento de mi alma, ¿no? Mi propósito. Entonces, bueno, todo eso es muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una sesión de registros akáshicos? ¿Cómo es ya en sí el momento, no? Muy importante siempre que el lector les mande información sobre cómo prepararse. Un buen lector debería mandarte información sobre qué vamos a hacer energéticamente, que sepas a lo que te estás exponiendo de alguna forma, ¿no? En el buen sentido. Y cómo prepararte, que básicamente es que tú vayas reflexionando en ciertas preguntas que sean importantes para ti. Si tú vas a hacer tu sesión online, que ahora se trabaja mucho así y es totalmente efectivo, a veces les diría que es hasta más efectivo el online que el personal en este caso, en el caso de los registros. En el caso, por ejemplo, de la terapia, yo les diría que no tanto, ¿no? De una terapia, por ejemplo, como más emocional o física. Pero en el caso de los registros, como nosotros no necesitamos que la persona esté físicamente para leer su energía, porque estamos canalizando desde un lugar mucho más, de una vibración mucho más elevada, no necesitamos la presencialidad, ¿no? Es muy bonito como experiencia hacer una lectura presencial, pero a nivel de eficacia es igual de potente hacerla online o presencial. Pero si la vas a hacer online, muy importante el espacio, ¿no? Limpia tu espacio, que sea un espacio privado, tuyo, o si estás en un lugar que no es tu casa, bueno, tener siempre una velita prendida es muy importante por varias razones, ¿no? Pero que el espacio sea bien contenido y esté limpio energéticamente. Lo puedes limpiar con un incienso o con tu pensamiento, con oraciones, ¿no? Y si vas a hacerla por internet, asegurarte de tener buen internet. Tener una sesión que se está cortando todo el tiempo el internet es espantoso. Ahórrense ese malestar, ¿sí? Entonces, bueno, nos preparamos para la sesión, ya nos encontramos con el lector o la lectora y yo les voy a contar cómo son las sesiones conmigo, porque no puedo hablar de otros, ¿no? Yo puedo hablar cómo son conmigo y cómo son con la gente del equipo de Akashic, que es gente que se formó en nuestra escuela con nuestra metodología, ¿no? Pero esto puede variar mucho porque, como les comentaba, hay gente inclusive que lee los registros a través de un péndulo, ¿no? Como con tablas y te va diciendo como fórmulas, ¿no? Y eso realmente, digo, quizá canalicen un poquito o lo que sea, pero es más una fórmula que una conexión real con tu alma, ¿no? Entonces hay muchas maneras, todas son válidas, a la que llegues es a la que tengas que llegar, entonces estará bien, pero les cuento cómo es conmigo. A mí me gusta empezar la sesión haciendo toda una meditación de centramiento, justamente de apertura del canal, de que mis consultantes estén bien aterrizados y conectados a la tierra, de invocar a todos los seres que van a participar, ¿no? Es toda una meditación muy linda que además ayuda a que tú como consultante entres en frecuencia con lo que vamos a hacer, porque a veces venimos así como súper acelerados y aceleradas, ¿no? Entonces, incluso para nosotros como lector sirve mucho esa meditación de apertura y vamos a abrir tus registros, y para eso es muy importante que el lector te pregunte tu nombre completo como figura en tu acta de nacimiento, que es la frecuencia que abre tu archivo. Si tú te cambiaste el nombre, te casaste, tienes un nombre espiritual o toda la vida te dijeron, no sé, Chiqui, está bien, ¿no? Lo puedes agregar, pero siempre respetando los nombres que te dieron en el registro civil y sobre todo si es tu nombre y tus apellidos como son del linaje, ¿no? De tus dos linajes, sobre todo eso. En Argentina se usa solo uno. Igual a mí con los argentinos me gusta usar los dos, porque nuestro nombre con nuestros apellidos de nuestro linaje tiene una frecuencia específica y eso abre nuestro archivo, ¿no? Entonces vas a ver que el lector o la lectora hace toda una oración
que lo que va haciendo es abrir ese canal y decretar qué es lo que va a pasar, que es solamente la información que venga de tus registros a través de tus guías y que sea para tu mayor bien es la que va a bajar. ¿Sí? Con la oración nos aseguramos de que eso sea así, porque la oración tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Como dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Entonces, al decir la oración, lo que estamos asentando son las condiciones de la conexión. Después vamos a revisar tus preguntas. A mí me gusta mucho escuchar todos los temas que trae la gente. Yo a veces me paso media hora tranquilamente escuchando a las personas, porque además muchas veces tenemos mucha necesidad de ser escuchados y eso en sí es muy sanador. Y además a nosotros como lectores nos da mucha información poder escuchar dónde está la persona, dónde está, aunque sea su ego, ¿no? Entonces vamos a anotar como lectores todas tus preguntas y vamos a irlas construyendo contigo si es que no las traes ya hechas. Es muy importante que también el lector tenga la capacidad de decirte, ok, yo te ayudo, a ver, ¿te parece bien si preguntamos esto? ¿Sí? Y siempre hacer preguntas profundas, finas, ¿no? Siempre digo buenas preguntas. Entonces, una vez que ya como lectora yo tengo tus preguntas, esto yo lo hago así, pero hay mucha gente que no lo hace así. Yo me tomo un tiempo para canalizar. A veces me tomo hasta 1 hora para canalizar. ¿Por qué? O puede ser más. Porque hay una parte muy padre de ir canalizando e ir diciendo lo que vas canalizando al mismo tiempo, que mucha gente trabaja así. Pero cuando tú tienes el espacio y el tiempo para canalizar toda la sesión, ¿no? ¿De qué se trata la sesión? ¿Cuál es la esencia del alma de la persona? ¿Qué procesos de aprendizaje ha hecho? ¿Para qué eligió a sus linajes? ¿A dónde está ahora en su vida? ¿Qué información hay de cada una de sus preguntas? Tú lo que vas haciendo es un gran mapa, ¿no? Por ejemplo, ahorita que les mostraba, bueno, estas, las esencias del alma de la persona, pero por ejemplo, miren acá, me comentaban todo un patrón, ¿no? De experiencia en sus vidas pasadas. A veces nos dan, nos explican, por ejemplo, mira, esta persona está atrapada en este círculo vicioso, ¿no? Que se empieza acá y entonces repite toda esta serie de pasos y cuando se lo dices a la persona se queda así como, ¿cómo sabes eso, no? Y muchas veces hay canalizaciones enteras en donde, por ejemplo, la abuela dijo, a ver, hazte para allá y, no, hazte para allá, no, pero ahí te voy, ¿no? Y 10 páginas de una carta a la nieta, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener todo un mapa de la sesión antes de presentarle al consultante la información, ¿no? A mí, yo trabajo así. Y en general mis alumnos, que son las personas que están en el equipo, trabajan de esa manera. Pero cada lector o cada lectora también tiene su forma. Y es muy importante que cada lector vaya encontrando su propia manera, porque va a ser la mejor manera, ¿no? Entonces no hay fórmulas. A veces en una lectura pasan un montón de cosas que uno dice, bueno, ok, voy adaptando mi estructura a todo lo que va pasando y está perfecto porque es lo que tenía que pasar, ¿no? Al final, como lectores tenemos que ser muy sensibles a lo que realmente quiere suceder en la sesión, ¿no? Lo que sí tiene que pasar es que la persona se vaya con una sensación de espacio, de claridad, ¿no? De dirección, de certeza de haber conectado con su alma. Entonces, bueno, una vez que yo canalizo toda la información, ahí sí se la comparto a la persona. Mientras yo canalizo, siempre le pido a los consultantes que hagan algo que los relaje, que descansen, que lean, que pinten, que mediten, que escuchen música, pero no pueden hacer nada que te saque, ¿no? Como trabajar, redes sociales, ¿no? Aprovechan y se quedan en un estado ahí que es muy bonito porque cuando abres registros cambia tu estado de conciencia. Entonces, estar ahí solo también explorando desde ti, ¿no? Y sin tener que hacer nada en específico. Yo siempre les digo, bueno, prepara si quieres,
pues un snack o un tecito, ¿no? O si quieres pintarte unos mandalas o escribir. Pero bueno, es un momento también lindo del consultante de conexión consigo misma. Una vez que yo termino de canalizar, presento la información y le voy contando a la persona que a la vez va interactuando conmigo como lectora, ¿no? A veces me dice, sí, esto que estás diciendo yo me doy cuenta que lo viví en tales edades, ¿no? O sí, me hace sentido esto porque tal y cual y cual y cual. O puede ser, oye, esto no lo termino de entender. Y ahí uno con toda la humildad como lector tienes que decir, ok, déjame canalizarlo de otra forma, y le pedimos a los guías, ¿no? Por favor, díganme una manera, un ejemplo en el que esta persona entienda la información que yo le estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, se hace toda el cuento de alguna manera de todo el camino del alma de la persona, se le presenta la información, se van respondiendo todas las preguntas que trajiste como consultante y al final hacemos también como una especie de síntesis, como de resumen, para que tú como consultante te vayas bien claro, ¿no? Así como, ok, la sesión se trató de esto, esto y esto, ¿no? Es muy lindo también trabajar con herramientas concretas. A mí me gusta mucho pedirle a los guías que les den a las personas herramientas concretas. Por ejemplo, si una persona te das cuenta con los registros que está ocupando un lugar en la familia que ya no le corresponde, ¿no? Bueno, quizá le venga bien hacer una constelación familiar, pero a otra quizá le venga bien empezar una terapia de algún tipo, ¿no? O incluso hay recomendaciones como muy locochonas para cada quien, ¿no? Como de, tú necesitas cobre, ¿no? A mí me ha pasado mucho que, sobre todo en cuestiones médicas, que en general nosotros decimos como lectores, nosotros no somos médicos, ¿no? Es muy importante aclarar eso de bueno, si tienes un tema médico, también ve y chécalo con el médico, pero me ha pasado de poder compartir con mucha precisión. Me acuerdo mucho de una sesión que era una mamá de un niño de 12 años que tenía todo un tema que no entendían, un niño brillante, por cierto, que después él pidió una sesión conmigo, el único niño que le he dado una sesión, pero era un viejito el niño, a nivel un alma, pero le explicaron con un nivel de detalle que yo no podía creer qué era lo que le pasaba en el cerebro al niño y por qué álmicamente ese niño tenía ese tipo de circuito cerebral, y a partir de la lectura pudieron encontrar de alguna forma físicamente con los neurólogos lo que le pasaba al niño, ¿no? Entonces puede ayudar muchísimo en muchísimas cosas una lectura. Bueno, una vez que te presentan la información, el lector, y te vas interactuando y se presenta toda la información, viene el momento del cierre de la sesión, en donde es muy importante también que haya una especie de meditación de cierre para que tú puedas integrar todo lo que se dijo en la sesión. Para mí es un momento muy sanador porque también se van limpiando todos los patrones que ya no sirven y se abre una nueva línea del tiempo para el consultante, en donde ya está resonando todas estas nuevas posibilidades que van a traer un aprendizaje actualizado a la persona, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho en la meditación de cierre hacer una recapitulación de todo lo que se vio en la sesión y mostrarle a la persona todo lo que está esperando para ella en su vida, ¿no? Para que la persona se vaya con esa claridad y con esa fuerza. A mí me gusta mucho como grabar eso en una semilla en el corazón. Y una vez que se cierran los registros, es muy importante ubicarte en el espacio. Como decir, a ver, mira la habitación, siente tus piernas, siente el peso de tu cuerpo. Si el lector no lo hace, tú lo tienes que hacer, porque acuérdate que cuando accedemos a los registros, accedemos a un estado alterado de conciencia.
Entonces después es ideal, ideal, 1 hora antes de tu sesión y 1 hora después no tener que hacer nada. Si no se puede, por lo menos unos minutos de, ok, cierro mi sesión y no voy y agarro el celular o me pongo a hablar con gente o abro el Instagram. No. Me quedo, respiro, integro, ¿no? Miro la habitación, no hago nada, descanso un ratito, bajo, aterrizo a la tierra. Y hay cuestiones que nos pueden ayudar mucho en el proceso de integración, porque imagínense ustedes que esta es una actualización que actualiza nuestra manera de pensar, toda la lógica de nuestro pensamiento, actualiza nuestra reacción emocional automática a una nueva forma de sentir. Y nuestro cuerpo físico, que guarda toda la información, tiene que sacar la información vieja, meter la información nueva, por así decirlo, y reorganizar. Entonces es muy común que después de una sesión tengamos necesidades especiales a nivel del cuerpo, como por ejemplo puede ser dormir más o correr más. Una vez un consultante me dijo, es que me da mucha pena decirte, pero llevo 3 días con mucha energía, siento que me tomé un éxtasis, ¿no? Y es normal, o sea, cualquier reacción física, incluso algunas que no siempre son tan agradables, como puede ser diarrea o cansancio, no se está actualizando con lo que hay y con lo que tiene que ser sentido para avanzar. Siempre va a ser positivo. Siempre recomiendo yo no cortar las reacciones o no forzar. Si no tengo ganas de estar con gente después de una sesión, no estar. Si tengo sueño, dormir. Si soy vegano y se me antoja una carne, me como la carne, o al revés, ¿no? Si me quiero echar un vino, me echo un vino, porque el cuerpo sabe qué es lo que necesita para integrar la información. Y es muy importante, después de una sesión, hacer grounding, es decir, poner tus pies descalcitos en el pasto, la tierra, si no tienes por lo menos como agua con sal, ¿no? Tus piecitos en agua con sal. Y la hidratación. La hidratación es clave, pero cuando me refiero a hidratación no es tomar agua, porque ustedes no sé si saben, pero el agua actualmente no tiene minerales, le quitan todos los minerales. Entonces, cuando tomamos agua nos deshidratamos en realidad. Pero si tomamos agua con sal de mar, un suerito, un electrolito, agua le ponemos minerales, eso sí funciona para volver a generar un circuito eléctrico más potente en el cuerpo. Y ese circuito eléctrico lo que hace es permitir que toda la información, como si fuera un cable, ¿no? El cobre del cable son los minerales y toda la nueva información va a ir bajando por ese circuito. Entonces, muy importante después de una sesión, grounding, hidratación, escuchar el cuerpo y no estar como dándole vueltas a la información. Es muy común que queramos acomodar todo como en nuestros cuadraditos, cajoncitos mentales, y esta información viene a cambiar la cajonera, o sea, la estructura de nuestra mente. Y la mente se resiste tratando de organizar todo en cajoncitos. Entonces, vamos a tratar de no pensar, yo siempre les digo, pónganse en modo avión, pónganse en modo Netflix, ¿no? Prefiero eso a que estén ahí, tiqui, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? Dejen que la información solita se vaya acomodando. Sí presten atención a las señales que vienen, a los mensajes que siguen cayendo, porque la actualización sigue, ¿no? Y después de una semana, o de 3 días por lo menos, pueden volver a escuchar la grabación. Puede ser que haya gente que la quiera escuchar de acá a meses o de acá a un año, y van a ver la potencia que tiene una lectura. Hay gente que me escribe cada año y me dice, es que sigo escuchando hace 6 años la sesión y sigo sacándole jugo, ¿no? Porque realmente son capas de información que en el momento de la lectura no captamos, ¿no? Por eso es tan importante grabar las lecturas, eso también es muy importante, ¿no? Y después sí,
después de unos días, unas semanas o cuando ustedes sientan el impulso, sí pueden tomar un cuadernito y anotar, escuchar la sesión e ir anotando, ya como intervenir un poquito más con la mente, ¿no? Ir tomando decisiones, pero luego de la sesión, en general no es un buen momento para tomar decisiones o para reaccionar, porque nuestro cuerpo emocional, como se está actualizando, muchas veces volvemos con gente conocida y empezamos a percibir cómo nos sentimos siempre con esas personas, pero no nos damos cuenta. Entonces se revela el patrón y es fuerte. Entonces siempre tratar de decir, bueno, tomo nota, pero no reacciono, ¿sí? Y bueno, la verdad es que, ya les he contado un poquito algunas experiencias, ¿no? Con algunas sesiones, pero yo he visto cambios de vida, ¿no? O sea, realmente he visto cómo los registros y las sesiones tienen el potencial de darnos la conciencia para cambiar absolutamente a veces nuestra vida, ¿no? Hay veces que sí estamos bastante conectados y es tener mucha más claridad y poder hacer algunos cambios, pero hay veces que hay gente que tiene que hacer un volantazo de 180 grados, que no es tan fácil, ¿no? Y lo bueno de los registros es que nos dan la conciencia para hacerlos, o sea, la información para que el ego diga, sí, ya entiendo por qué sí tengo que cambiar. Que muchas veces esa información más que nada es un permiso, ¿no? Es como, ya me lo dijeron, pero en realidad, en general todos sabemos. Eso es una cosa muy loca, ¿no? Todos sabemos lo que tenemos que hacer o dónde no tenemos que estar, ¿no? Pero el hecho que nos lo digan nuestros guías espirituales con tanta contundencia, un poco sí les diría que nos da ese envalentonamiento que además con la actualización frecuencial que sucede, lo permite, ¿no? Porque a veces uno puede entender las cosas, pero no tiene la fuerza para hacerlo. Obviamente los registros no reemplazan ningún tipo de terapia, chicos. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Hacer un proceso terapéutico no reemplaza para nada el tener este tipo de sesión. Porque a veces queremos hacer el gran bypass espiritual, ¿no? Y no va. Muchas veces los registros mandan a la gente a terapia, es muy común eso, ¿no? O a distintos tipos de experiencias que las personas necesitan. Entonces, sí es muy importante acompañar el proceso después, pues con coherencia, ¿no? O sea, si a mí me están diciendo que mi trabajo no va más y que si sigo ahí voy a empezar a dañarme a mí mismo y no lo dejo, pues asumo las consecuencias de saber y no hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Es como decir, la última decisión y responsabilidad la tienen los seres humanos que están viviendo esa vida y finalmente siempre va a estar bien, ¿no? Lo que hagas, o sea, no hay error en el fondo, pero es verdad que puede ser coherente con lo que te dicen o puede ser incoherente, ¿no? Eso ya es tu responsabilidad. Yo recomiendo mucho ser muy discreto o discreta en compartir cuestiones de tu sesión. A veces es tan íntimo y tan profundo que no toda la gente lo entiende. Es algo delicado. O sea, yo sería muy, muy consciente de a quién le cuento qué, en qué situación, cómo respetar esta información como una información sagrada, ¿sí? Bien. Un poquito de mitos de los registros, ¿no? Puse un par nada más. Uno, los lectores no somos adivinos. Dos, sí puedes preguntar de cosas concretas o de decisiones. Tres, no todas tienen que ser preguntas súper trascendentales de origen estelar. 4, los registros te pueden confrontar. No siempre van a ser unicornios y arcoíris y muchas veces la información que llega, a veces es información que al ego lo confronta, ¿no? Y que te confronta a veces con tu sombra, a veces con cosas que son difíciles de escuchar,
pero siempre son sumamente liberadoras. Por eso es muy bonito, porque aunque haya una parte del ego que a veces ves que el consultante se está enojando, ¿no? Pero es tan liberador que finalmente acaban con una gratitud, porque es la única manera de liberarse de eso, es verlo, ¿sí? Nunca los registros te van a decir algo que no estés preparado para escuchar o que no sea evolutivo para ti. No abre ningún campo a ningún peligro, a ningún portal oscuro ni nada de ese tipo. Es muy elevada la frecuencia, muy luminosa y no hay ningún riesgo al abrir registros, excepto que elijas un lector que no esté preparado y que esté conectándose a cualquier cosa, y el riesgo nada más va a ser que te va a decir cualquier cosa, ¿no? Pero no hay riesgo en abrir los registros. El único riesgo es que te va a transformar, y eso a veces te saca de la zona de confort, eso sí. Y siempre una lectura buena tiene que ir mucho más allá de lo que tu ego creía que quería saber. Esos son un poquito como los que anoté. Quería responder ahora sí las preguntas que ustedes tenían. Voy a responder 2 que me dejaron en las cajitas de preguntas en las historias. La primera es de Tania, dice: ¿cómo se acomoda la información de la lectura en mi vida? Y es lo que acabo de explicar, se va bajando por capas y se va de alguna manera asentando en todos tus cuerpos, ¿no? Entonces es muy importante también darles herramientas a los consultantes para integrar. Por un lado, contarles todo lo que les acabo de contar del proceso posterior, pero también, por ejemplo, quizá alguien necesita un cierto mineral o una cierta terapia o conectar con la naturaleza. Entonces hay ciertas cuestiones que le pueden ayudar a la persona a integrar más la sesión, y siempre recomendar en algún momento volver a escuchar la sesión, ¿no? También saber que si después de la sesión, esto por lo menos yo lo trabajo así, cada lector es diferente, ¿no? Pero a mí me gusta poder abrir ese espacio de decir, bueno, si yo te puedo ayudar en algo en la integración, cuenta conmigo, ¿no? Porque a veces la gente se asusta un poco de lo que pasa después, porque es muy fuerte, ¿no? A veces se nota y a veces no, pero cuando se nota es importante que ustedes puedan recurrir a su lector y decir, oye, me está pasando esto, y si el lector puede, los va a ayudar, ¿no? Pero bueno, se integra sola la información. En realidad no hay que hacer un gran trabajo, ¿no? Solo tener paciencia, ir observando todos los cambios que van ocurriendo. Dulce María dice: ¿cuando los registros se hacen con un oráculo es igual? Bueno, yo entreno a mis alumnos para no mezclar al principio ningún oráculo, porque muchas veces son como muletillas, ¿no? Es como la muleta en la que me recargo cuando no creo realmente en lo que estoy haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis sesiones muchas veces trabajo con el tarot, pero abro el tarot una vez que hice toda la canalización de registros, si siento que el tarot me puede dar puertas muy concretas para trabajar ciertos temas, ¿no? Para saber acerca de una situación o el momento actual de la persona, o dependiendo, ¿no? Pero en general, una sesión de registros no necesita nada, no necesita un péndulo, no necesita un oráculo. Lo único que necesitas es un lector que tenga realmente la capacidad y el entrenamiento para conectar, ¿no? Bueno, voy a leerlos acá las preguntas que me han puesto. Muchas gracias por estar. La verdad es que siempre es un placer que estén acá. Siempre les agradezco mucho. Y bueno, espero que esto también les sirva a las personas que estén por tomar una sesión, o incluso a los mismos lectores, ¿no? Dice Jimé: ¿es necesario hacer preguntas en una sesión o podemos escuchar lo que tienen para decirnos? Bueno, ahí me acuerdo mucho de mi maestra, que siempre decía, cuando alguien le preguntaba así como, no, pues yo quiero un mensaje
de lo que me quieran decir, ¿no? Y mi maestra decía, atente a las consecuencias de esa pregunta, ¿no? ¿En qué sentido? Que puede ser muy potente eso, pero es muy bueno trabajar con preguntas. Incluso es muy bueno el ejercicio de antes de una sesión ponerte a ver cuáles son los temas importantes en este momento de tu vida. Porque finalmente tu ego está pidiendo una sesión por algo. Y los temas que están presentes, aunque sea tu vecino el molesto, lo que te angustia de, no sé, de tu casa, de tu trabajo, de tu pareja, o quizá no te angustia, quizá tengas curiosidad de eso, ¿no? Son temas muy válidos y que abren puertas. Cada tema abre una puerta y una parte del archivo. Entonces sí, yo les diría que es muy importante y además ser muy honesto con lo que preguntas. Si quieres preguntar por tu ex, no hagas una pregunta rebuscada de mi alma gemela y no sé qué y nunca ni nombras al ex. No, pregunta cuál es mi vínculo con esta persona, ¿no? Porque al final pues vas a hacer el encuentro más íntimo de tu vida, que es el encuentro con tu alma. Entonces no tiene ningún sentido andarte mintiendo a ti mismo, ¿no? Bien. ¿Cómo se logran, dice José, cómo se logra romper con los patrones con la ayuda de los registros? Bueno, solamente el tener una sesión va a actualizar mucho tus patrones, porque los patrones se actualizan primero que nada con la conciencia. Sobre todo porque ahorita estamos como en una cruzada New Age contra los patrones, ¿no? Entonces parece que hay que acabar con los patrones. Y eso es realmente, perdón por voy a decir algo medio fuerte, pero eso es una estupidez, porque la vida funciona a partir de patrones. Existimos gracias a los patrones celulares que tenemos. Toda la vida son patrones y el alma aprende a través de patrones. El problema es cuando nos quedamos instalados en los patrones. Es decir, si mi alma tenía que aprender matemáticas porque después tenía que pasar a hacer música y la música se aprende con matemáticas, pues yo aprendí este patrón a través de los números de las matemáticas. Pero luego quizá mi alma necesita aprender poesía para conectar con lo poético de la música que voy a hacer después. Y esto se aprende con letras, no con números. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos toca cambiar el patrón de aprendizaje, hay una gran resistencia y ahí sí hay que trabajar con los patrones. Con los patrones que ya sabemos que son patrones de interferencia y no de crecimiento o de aprendizaje, podemos, con los registros, el simple hecho de verlo y de entender para qué funcionó es muy importante, porque entonces recién cuando puedes tomar la herramienta que te dio el patrón, yo aprendí matemáticas no para quedarme instalada repitiendo en un loop los números, sino porque yo tenía que entender una lógica y ahora me toca plasmarla acá, ¿no? Cada patrón, si yo tengo un patrón de cierto tipo de relaciones súper tóxicas, bueno, odio ese término, o intensas o de cierto tipo, hay mucha información que mi alma está tomando ahí. La cosa es tomar conciencia de para qué, que esos nos ayudan los registros, y solito eso va permitiéndonos ponernos en otro lugar. Hay otra forma de trabajar con los patrones, con registros, pero esto en general no se trabaja en una sesión, sino más bien lo trabajamos con los alumnos, ya sea para leerte para ti mismo o para otros, que es la guía de liberación de patrones. Y esa guía se trabaja con oraciones y con puntos energéticos en la mano y vas liberando estos patrones que hiciste conciencia con los registros, ¿sí? Si quieres ahí después escríbenos y te paso, es una guía muy muy concreta. A ver, ¿qué otras preguntitas? Dice, a pesar de ser la lectura de su alma, si hay algo que no le gusta escuchar por lo mismo del ego como lo expresas.
No entendí la verdad la pregunta, pero en general como lectores tenemos que adaptarnos lo más posible al lenguaje del consultante, ¿no? Entonces es importante que entender que parte de nuestro trabajo es comunicar de una manera entendible, ¿no? Dice Flor, ¿cómo es que te llegan esos mensajes? ¿A través de sonidos, imágenes? Cuando recibimos los mensajes de los guías, cada lector tiene formas diferentes, pero la idea sería que podamos recibirlos, incluso tú si los estás leyendo para ti, desde todas las formas posibles. Nosotros tenemos muchos receptores de información. Recibimos información en imágenes, en sensaciones, en físicas, en emociones, en palabras, en símbolos, en códigos. Entonces, a mí lo que me gusta es integrar todo. Por ejemplo, yo las frecuencias del alma o la esencia la canalizo mucho con imágenes, ¿no? Pero hay otras que me bajan, por ejemplo, cartas enteras, dictados, ¿no? Hay otras que son explicaciones más como cuadros conceptuales o líneas del tiempo. Entonces vas percibiendo, y el entrenamiento del lector es ir aprendiendo a hilar. ¿Qué significa que me están mandando esta palabra con esta sensación, con este color? Y ya después, cuando vas tomando ritmo como lector y práctica, es muy bonito porque ya solito vas constituyendo el mensaje que te van mandando los guías con toda la información que recibes, ¿no? Dice Susi, con una sesión tú puedes saber específicamente cuál es tu misión de vida. Sí, y a la vez entendiendo qué es tu misión de vida para ti, ¿no? Está como muy idealizado el tema de la misión de vida. La misión de vida siempre va a ser expresar tu esencia de la manera más auténtica, y eso se puede hacer de muchas maneras, pero sí en una sesión puedes ver ahora, en tu vida, en este momento, cómo se expresa de mejor manera tu esencia, ¿no? Y muchas veces, claro que sí hay gente que hace esa pregunta específicamente y salen cosas muy concretas, ¿no? Me ha tocado darle sesión a gente que dicen, pues sí te toca poner un centro de esto, ¿no? O sí te toca trabajar con niños o con animales o con plantas, y lo loco es que la gente ya lo sabía, ¿no? Es como, ay, claro, o sea, eso es lo que he querido hacer toda la vida, y es como obvio, porque tiene mucho que ver la misión con lo que nos entusiasma y con lo que nos hace querer irradiar, ¿no? Entonces, sí, en una sesión puedes conocer esa misión. Dice Carmen, mi hijo nació con un nombre y luego a los 14 años su papá lo reconoció y cambiamos su acta de nacimiento. Bueno, en ese caso yo usaría el acta actualizada en el sentido de que va a tener el nombre con los apellidos reales, ¿no? De la mamá y del papá. Es el único caso que yo diría, sí, va, ¿no? Porque tiene mucha fuerza el nombre de la persona con los apellidos de sus linajes reales, ¿no? Dice Cristal, qué hermosa labor haces, Tam, me leíste a mí, fue maravilloso. Ay, qué bonito, Cristal. Gracias a ti. A mí me encanta hacer lecturas, la verdad. Es de mis partes favoritas de mi trabajo. Es como ser un detective. Dice Carmen, yo estoy en una encrucijada en mi vida. Me parece que debo entrar a otras formas completamente diferentes, pero no encuentro qué ni cómo mantener mi estilo de vida y mis finanzas con aquello nuevo. ¿La lectura podría ayudarme a eso? Totalmente, Carmen, totalmente, porque justamente te va a ayudar en un nivel interno para que eso se manifieste en un nivel externo, ¿no? A veces sentimos que está tan desfasada nuestra vida con lo que realmente deseamos con el alma, pero no nos damos cuenta que no es así. Si tú estás viviendo esto y te estás dando cuenta de esto, es porque también la vida que viviste hasta ahora te va a dar un montón de herramientas para lo que viene. Nunca estamos a destiempo. Eso es bien importante entenderlo, ¿no?
A mí me hace acordar, por ejemplo, en mi caso, yo me tuve que dedicar prácticamente por necesidad, ¿no? Varios años a la producción, al cine, a trabajar como en el cine, en la industria del cine, que es una industria que te enseña a trabajar mucho y a producir eventos y situaciones y eso me ayudó mucho a mí, por ejemplo, a producir los retiros que produzco, a poder darle una estructura a mi trabajo. Entonces uno nunca sabe, hasta que lo empiezas a indagar, qué es lo que te da esta vida que ahorita la sientes como una encrucijada. Y en la sesión lo que puedes ver es, ok, estás en esta encrucijada, ¿para qué estás? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Y cuál es el proceso que tú tienes que hacer para moverte? Porque no es, ay, de un día para otro, porque tenemos muy idealizado eso, ¿no? Como, ya me di cuenta que yo no quiero trabajar en una oficina y mañana renuncio y me quedo en la calle y... No, en general no se trata de eso, digo, pueden haber casos que los registros sean muy contundentes de sal de ahí ahora, pero es muy raro, ¿no? Es más bien, ¿cuál es tu proceso de conciencia que es igual o más valioso que todo el proceso que viene para hacer ese cambio que estás buscando, ¿no? Y en general lleva mucho trabajo personal ese proceso, pero se puede y es muy sagrado ese puente entre donde uno está incómodo a lo nuevo. Es mucha conciencia lo que se genera, ¿no? Dice Caramel Moon, ay, qué lindo nombre. Eres una gran explicadora, me quitaste muchas dudas del tema y me animas a quitarme la duda. Ay, gracias, qué lindo. Bien, dice Juan Camilo, ¿se puede canalizar en una conversación cotidiana? Cuando hablo con personas siento cosas que se conectan, que lo que dice y siento la necesidad de compartírselo. Bueno, a mí me pasaba mucho eso, por ejemplo, a veces me sigue pasando, inclusive ahora que trabajo de esto y ya tengo mucho más focalizado mi canal, de ver incluso hasta vidas pasadas de la gente con la que estoy hablando, no sé, en una fiesta o en el súper, ¿no? Pero en mi experiencia, Juan, es más un llamado que tú estás teniendo a desarrollar esto que el hecho de que se lo tengas que decir en ese momento. ¿Por qué? Primero porque la persona no te lo está preguntando. Y como no, perdón. Entonces, como la persona no te lo está preguntando, no sabes si está preparada para escuchar eso, ¿no? Siempre le puedes preguntar, veo algo y me gustaría decírtelo. Obviamente en general la gente te dice que sí porque se siente curiosa o comprometida. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces es nuestro ego queriendo demostrar y que puede ser que sí estás canalizando algo, pero viene como de una motivación del ego, el querer decir. A veces no, pero como no estás en un contexto adecuado, terapéutico, seguro para ti, para la persona, puede haber muchas contraindicaciones a dar ese tipo de información. Yo te recomendaría más, desarrolla tu canal, fórmate y ponlo a donde tiene que estar, ¿sí? Dice Yara, ¿se le puede hacer una pregunta al alma a una en específico si la conocemos por saber que fue en nuestra vida pasada o solo en una regresión? Ay, Yara, no entendí muy bien la pregunta. A una en específico. A ver, si me la explicas un poquito, igual te puedo dar la respuesta. Muchas veces conocemos otras almas de vidas pasadas y también nuestra alma pues ha estado en situaciones de vidas pasadas y todo eso está en nuestro registro, ¿no? Bueno, acá Carmen comparte un poco de su proceso. Dice, todo este proceso empezó ya hace tiempo, pero más intensamente los últimos 6 meses. Y hace un par de meses tuve un sueño en el que estaba yo en el templo de Lourdes. ¡Wow! Me parece que fue una señal. Por eso me interesa desarrollar mi canal. ¡Qué lindo! Pues adelante. Acá Tani dice, ay, me encantan tus preguntas, Tania.
¿Cuánto tiempo dejamos pasar entre una sesión y una nueva lectura, como entre dos lecturas? Es bien importante digerir la información que ha bajado antes de pedir una nueva sesión, porque lo que a veces les pasa mucho a mis consultantes es que se quedan muy emocionados de la sesión, ¿no? Y entonces ya quieren agendar otra y es como, no, a ver, imagínate que te comiste un banquete así, bueno, ahora hay que digerirlo. Y no hay un tiempo estipulado, pero sí uno sabe cuando ya te da como este impulso de decir, ahorita, en este momento de mi vida, necesito este tipo de información, que es muy específica la información que nos dan los registros, ¿no? Entonces, pues dejar que se integre y entonces que venga el impulso de tomar una nueva sesión. Hay momentos en la vida, me ha pasado con ciertos consultantes, que están en momentos muy críticos y entonces sí, por ahí toman sesiones. Algunos hasta a veces me ha tocado acompañar procesos cada mes o cada 3 meses, que es raro y que en general a veces yo les digo a algunos, no, digiere, ¿no? Siempre yo pregunto, ¿no? A los guías si toca, no toca, pero en general lo más sano es digerir la sesión anterior y ya entonces sí tener la próxima. Ajá. Ok, acá Yara me explicó un poco la pregunta, pero Yara, es muy importante, dice, sí, como dirigirme a un alma de vidas pasadas, sí, a nuestra alma. Si conozco el nombre de un alma mía, le puedo hacer una pregunta. Nuestra alma es una y va teniendo muchas formas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos conectar con nuestros yos pasados a través de los registros, porque los registros son como una máquina del tiempo. Los registros están todos los tiempos, todas nuestras vidas, toda la historia de todo lo que ha pasado, no solamente nuestro, sino de todo el colectivo. Por eso, por ejemplo, Steiner canalizó de los registros este libro magnífico que se llama Crónicas desde la Akasha y habla de Atlántida y Lemuria, ¿no? Como esta parte perdida de la historia. Entonces podemos viajar, pero entender que en realidad es nuestra propia alma la que estamos contactando, ¿no? Lo que hace que yo pueda viajar a una vida pasada y decir yo estuve acá es que hay una conciencia de nuestra alma que no importa en qué cuerpo esté, pero es la misma, ¿sí? Dice Adix, para mí es más fácil leer los registros de alguien y me cuesta muchísimo leerme los míos. ¿Por qué? Es una buenísima pregunta y es muy lógico que te pase esto, Adri, porque de hecho es algo que yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Es mucho más fácil leerlo en general a alguien más porque no tenemos la expectativa y todos esos condicionamientos que tiene nuestro ego con nuestros propios ojos, ¿no? Cuando le leemos a alguien más, no se nos juegan todas esas emociones, limitaciones, creencias que tenemos con nosotros mismos. Entonces es muy común, ayuda mucho leer a otras personas para ir ganando confianza y leernos a nosotros, ¿no? Y no perder la práctica, aunque a veces sea difícil. A veces yo recomiendo cuando son temas que nos sentimos como con mucha carga, nuestros propios temas, pues ir a que alguien te lea, ¿no? Que se vale y está muy bueno, pero no perder la práctica de leerte a ti misma, porque la información que te baja a ti para ti, o sea, para mí ha sido la más contundente cuando he logrado establecer esa conexión, ¿no? Y el grupo ayuda mucho, canalizar en grupo, aunque cada quien esté con sus propios registros canalizando lo suyo, es potencia y ayuda, ¿no? Ahí tenemos las prácticas mensuales, por ejemplo, que hacemos canalizaciones entre todos, ¿no? Dice Carmen, ¿debo llevar ese sueño al de la Virgen de Lourdes a la sesión de registros? Claro, es un gran tema para ver qué significa, claro que sí. Hay una peli también hermosa de la Virgen de Lourdes, ay, se me fue ahora el nombre, pero es con Laura Linney, que me encanta ella, y es muy bonita esa película, y Maggie Smith, búscala, bueno, Laura Linney y Maggie Smith, Virgen de Lourdes, y vas a ver, está preciosa.
habla mucho de la esencia de la Virgen. Bueno, Yara dice, entiendo mejor, gracias, genial, Yara. Perdón que no te terminaba de entender. Dice Susi, por ejemplo, si a mí me dieron el mensaje de que me moviera de donde vivo, pero me es complicado, ¿es una resistencia? ¿Qué pasa si yo no quiero dejar las personas de donde estoy? Bueno, tendrá su tiempo, Susi, eso, su proceso, ¿no? O sea, es muy importante entender que cada persona, cada ego, tiene un tiempo de integración. Entonces, también se trata de acompañar esos procesos de una manera amable y que si realmente te toca mudarte, sea orgánicamente parte de tu conciencia, de que todo tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental te digan, sí, ya, aquí ya se cumplió el ciclo, ¿no? Y para eso quizá tengas que hacer terapia o tengas todavía que experimentar cosas en donde estás, ¿no? Siempre es muy importante entender que ese tipo de movimientos, como les decía antes, se van dando orgánicamente, ¿sí? Entonces, saberlo, y sobre todo si te resonó, ¿no? Porque a veces te pueden decir algo y dices, no, a mí no me resuena eso y listo, no te resuena, ¿no? En una lectura me refiero. Pero es muy importante entender que a veces uno entiende algo, no sé si les ha pasado, ¿no? Que entiendes una idea, dices, ah, sí, claro, yo la verdad que no me hace bien tener cierto hábito o esta relación, ¿no? Pero de ahí a que tu cuerpo emocional y físico les cae el 20, es todo otro tiempo, porque son tiempos diferentes, que yo lo entiendo en mi cabeza a que llegue a mi cuerpo, a mi corazón, ¿no? A un entendimiento más completo de mi ser. Bien, bueno, hablé un montón, chicos. Que me encanta este tema y bueno, creo que nunca había hecho un live así bien de lo que es una sesión y hemos tenido muchos personas integrándose a la comunidad como con esta curiosidad, ¿no? Que me parece muy linda de bueno, ¿qué es una sesión? ¿Qué pasa, no? En una sesión. Entonces, pues muchas gracias a los que estuvieron y a las que estuvieron acá por sus preguntas tan interesantes. A quienes lo escuchen después, siempre pueden dejar también sus preguntas en los comentarios y también si les sirve esta información, pues que la compartan, ¿no? Porque es una información que yo creo que puede traer como mucha conciencia a quien esté interesado en una sesión y también ciertos cuidados, ¿no? Porque es algo bien delicado, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Les dije que les iba a contar al final cómo trabajamos nosotros. Pueden escribirnos por acá. Nuestra página es www.akashicrecordscommunity.com, que está en el link acá en link en bio. Y ahí viene en la sección de lecturas toda la información. Hay videos míos en YouTube también hablando específicamente de qué preguntar, de cómo prepararte, ¿no? Y lo más importante siempre, ya sea que lo vayan a hacer conmigo o con alguien de nuestro equipo o no, o lo hagan con otra persona, siempre checar bien profundo, este es el lector que me toca, por favor, mándenme una señal o permítanme sentir, pídanle a sus guías, permítanme sentir en mi cuerpo si este es el canal adecuado para mí. Háganse ese favor, ¿sí? Bueno, nosotros yo trabajo dando lecturas, a veces tengo un poquito de tiempo de espera porque doy nada más 2 a la semana. Mis sesiones son largas, duran 6 horas y son sesiones que tienen para digerir ahí todo un proceso, como un poco lo que les conté acá. Y luego tenemos las sesiones del equipo de lectores que son lectoras y lectores que se han formado en Akashic y que tienen un canal muy padre, muy potente. Sus sesiones duran más o menos la mitad, 2 o 3 horas, es más o menos el común. Y también pueden agendar con ellos. Ahí en nuestra página viene un poquito de cada uno, cada quien
tiene un estilo diferente, un canal diferente, pero bueno, por lo menos de la gente que trabaja en nuestro equipo y de mí puedo decir que somos canales muy comprometidos también como personas en nuestro trabajo personal, que es muy importante como lectores, ¿no? Así que, bueno, será un placer si nos encontramos por ahí. Y también invitarlas a que si esto les resuena como herramienta, yo siempre les digo que es invaluable que lo sepan hacer para ustedes, ¿no? O sea, una cosa es la necesidad de ir con alguien que nos ayude, que siempre se vale y es poderosísimo, pero tener la herramienta, aprenderla para ti, es muy potente también, ¿no? Ahora el 14 de septiembre empezamos un curso que se llama Alma Adentro, que hacemos todo este recorrido por el camino del alma que les conté, ¿no? Esencia, vidas pasadas, plan de esta vida, todo esto que les conté acá lo hacemos, pero aprendiendo a hacer ese viaje tú contigo, con tus guías, con tus registros, ¿no? Yo promuevo mucho la autonomía espiritual, que es que cada quien se pueda conectar cuando lo necesite, como lo necesite, para lo que no necesite, ¿no? Y hacerlo en comunidad, en grupo, acompañados, porque eso realmente es lo que hace que tenga potencia el proceso, ¿no? Así que bueno, queridos, queridas, muchas gracias por estar, por aguantar acá. Estuve 2 horas hablando. Un placer, la verdad. Espero que esto les sirva mucho. Los quiero mucho, las quiero mucho. Y a todos los que se vayan a hacer lecturas, les deseo que realmente les aporte conciencia. Acuérdense que todo eso ya lo tienen adentro, así que es simplemente permitirse actualizarse, ¿no? Y creo que en este momento, en estos tiempos, todos nos merecemos poder actualizarnos y vivir una vida un poquito más coherente con nuestro camino del alma. Así que bueno, un beso gigante para todos y todas y hasta prontito.